Yo creo que a todos he saludado, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días en los diferentes horarios que nos han de estar viendo. Queremos saludarlos en el amor del Señor. Y también, ¿no? ¿Por qué no decir ya? Acá ya yo me imagino que en todo el mundo ya se puede dar un abrazo. Antes no se podía, ¿no? Tenías que estar a 1 metro de distancia o saludar con un dedo. Y un abrazo virtual a todos los que nos han de ver. Así que les saludamos en el amor del Señor. Bueno, un privilegio más de poder estar aquí adelante. No es fácil por el tema de, siempre lo he dicho porque hay una palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Siempre la palabra del Señor nos ha de estar confrontando, nos confronta cada día, cada que lo vemos, porque es como un espejo que te hace ver tu rostro, tu vida espiritual, tu vida natural, y entonces como te hace un escáner, ¿no? De arriba para abajo, implica tu pasado, tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de reaccionar, pero también es la guía, ¿no? Que nos ayuda, lo que nos dice lo que tienes que cambiar, cómo tiene que ser. Y claro, hay cosas que en el hombre tienen que morir, algunas cosas. Inclusive podemos ver, entonces es una, ¿cómo se puede decir? Es una lucha, ¿no? Es una lucha, yo lo estaba poniendo, por ejemplo, es una batalla que tenemos aquí en nuestra mente. La gran batalla se realiza aquí en nuestra mente y entonces la que ejecuta a través de esto. Podemos decir, ¿cuántos guerreros hay acá? A ver, ¿todos son guerreros? Amén. No, ¿cuántos guerreros? Una multitud de guerreros. Eso es buenísimo. Yo sé que cada uno de nosotros enfrentamos batallas, ¿sí? Batallas de triunfos, de miserias o con nuestro ego, en el cual algunas traen libertad a cada uno de nosotros, o lo vamos dejando. A veces es fácil de pensar o de conocer al prójimo, fácil de poder juzgar al otro o de poder señalar al otro, pero lo más difícil es conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuán complicado es para conocer? Por eso dice la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo. Ya cuando te dice ten cuidado de ti mismo, wow, es por eso que la palabra te hace un escáner, entonces ten cuidado de ti mismo. Por eso dice, mira bien con lo que vas a hacer, piensa antes de decir. Y entonces esa es la palabra que nos va confrontando. Y entonces, como lo decía, es una batalla en nuestra mente la que tenemos que pelear con uno mismo. Y yo voy a un versículo muy conocido, pero en el cual yo decía, no, ayúdame, porque yo, a pesar de lo que me conocen, todavía hay un José, un Elías que tiene que morir a muchas cosas, ¿sabes? Y ante todo, ser ejemplo como padre, como alguien que, como cabeza de familia o como perteneciendo a un lugar, ¿sí? Y entonces, hay cosas que uno no tiene que morir. Ya sé que cada uno, lo que tenemos, sabemos qué es lo que tenemos, con qué batallas, con qué luchas, pero la palabra nos ayuda a que podamos confrontarlo, nos ayuda a que cómo podemos superarlo. Tal vez que tenemos luchas, hay lugares que tal vez lucho con una oración o con una petición, que esté peleando, diciéndole, Padre, mírate, yo necesito esto, que por favor, que sea consagrado, que sea completado, alguna cosa que de mí está vacío, ¿sí? Porque tenemos esos vacíos que todavía en la gracia del Señor sean completados, para que todo nuestro ser esté completo, lleno de gozo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver en la palabra del Señor, inclusive lo que estaba viendo, por ejemplo, eso todo lo hace, es por compromiso y por amor.
el poder entrar en pacto, por ejemplo, cuando uno se casa. Eso uno le dice, mira, inclusive decía, ¿no? Me podía reír alguna vez, si recordaba, decía, con José Antonio, decía, aún nosotros los hombres tenemos la última palabra, decimos, ¿no? Y ya saben a qué palabra vamos. ¿Qué es lo que dice José Antonio cuando tienes la última palabra? Sí, querida. Sí, cariño. No hay más. Así es que para no entrar en otra segunda guerra de las cosas, es que ya no queda otra. Así que lo hay que hacerlo. Es lo que queda. Es lo que hay. ¿No? Pero bueno, la cosa ya está hecha. No es que son cosas, pero no digamos que es una bendición, sino porque hay cosas que se aportan para que seamos uno, para poder enfrentar la vida en la que Dios nos ha regalado. Porque la vida es un regalo de Dios y en la que vivimos, pues la que podemos disfrutar de todas las maravillas que nos rodea. De poder vivir un día, de poder abrir los ojos, y es un regalo de Dios, de poder disfrutar de lo que Él nos da. Es un privilegio estar agradecidos. Gracias, Padre, por lo que me has de dar o por lo que voy a enfrentar. Yo sé que con tu ayuda todo va a ser fácil. Amén. Bueno, esa batalla, por ejemplo, estaba viendo un versículo muy conocido, dice en 1 Timoteo 6:12, la conocemos muy bien. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora, el tema, la pregunta debe ser, ¿cómo lo estoy peleando esa batalla? El tema, yo sé que tal vez es fácil empezar una batalla en la cual me voy a encontrar sorpresas, pero el tema es que ¿cómo lo voy a terminar esa batalla? ¿No? ¿Cómo lo voy a terminar? Entonces, en estas directrices de esa batalla, sé que la palabra de Dios, por eso como debemos decir, el tema, por ejemplo, un hogar o una iglesia en el cual hacemos pacto a la gracia de Dios, el cual trae para mí esperanza, trae seguridad y lo natural, porque uno se apoya uno con el otro. Yo sé que cada uno nunca nos vamos a poder conocer, por eso les decía, es fácil de poder criticar a alguien o pensamos que lo podemos conocer, pero el conocerme a mí mismo o como Dios me ha conocido desde el principio de la eternidad, en realidad tengo que llegar a conocerme, pero dejarme que la palabra me transforme, ¿sí? mi ser, para poder que yo pueda ser el que tengo que ser en esta vida, el fruto que tengo que dar. Entonces, estoy peleando una buena batalla, sí, pero argumentado ¿qué? ¿Con la qué? Dice la buena batalla de la fe. Una fe en la cual mi fe tiene que ir creciendo en esos principios divinos que en la palabra de Dios me dice. Tengo que abrazarlo cada principio divino que dice, por cuanto un principio divino la cual que conocemos, más buscar primeramente ¿qué? El reino de los cielos y su justicia, y los demás serán dadas por añadidura. Ahora, el tema es que ¿cómo hago? Entonces, ahora, si yo voy a vivir principios divinos, hay una batalla en la que estoy viviendo, ojo, tengo que ser como ejemplo ante los demás. Ahora, el dar un principio divino a una persona que no conoce, yo tengo que empezar con la leche para que esa persona que no conoce, que también tiene sus luchas, tendrá que dejar morir a esas cosas que está peleando, pero inculcar esos principios divinos. Es como ayudarle a fortalecer en su vida columnas de donde tenga que abrazarse para que el día de mañana se pueda abrazar, que ese principio divino se pueda agarrar, puede ser el socorro de su vida espiritual,
Porque, vamos a ver, uno puede ayudarle, por ejemplo, en lo natural, regalar, qué sé yo, 20 euros, sí, a alguien necesitado. Pero lo mismo como decíamos, si a alguien yo le puedo enseñar a pescar, él, pues, el día de mañana va a aprender a pescar y al mismo tiempo va a autosustentarse el mismo y automáticamente va a sustentar tal vez a su familia, a sus seres queridos. Entonces es desarmar ya una batalla en la cual yo le enseño a que él pueda luchar esas batallas. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Una columna baluarte que es la fe, una fe que tiene que ir creciendo, abrazando a cada principio divino y entonces, y asimismo dice, echando mano de la vida eterna, al cual fuiste cada uno que hemos sido llamados. Entonces, va a ser aferrarme a su palabra, porque su palabra es verdad. Aquella palabra, esa verdad que transforma vidas, cambia vidas, donde quiera que esté. Por eso dice, uno como siempre lo dicen, en situaciones críticas, clama a mí y yo te voy a responder, dice el Padre. No es que no te va a responder, hay una fe que tiene que activarse en la persona, hay una fe. Entonces, va a ser muy importante, por ejemplo, decía, de que, ¿cuántos guerreros hay? Es perseguir algo de lo que yo tengo que perseguir, pelearlo por algo que vale y tengo que seguirlo. No hay, es lo más glorioso que puede suceder. A ver, vamos a ir luego a Romanos 12:2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor cuando peleamos la batalla, pero nos aconseja cómo el mundo nos trata de adornar? Romanos 12:2 dice de esta manera. Dice, no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ver la nueva traducción viviente. Aquellos que sé que me han dicho que nos han de estar viendo allá, saludamos a Uyuni en Bolivia, me han dicho que van a estar viendo. Hay muchos primos que primera vez me han saludado, vamos a estar viendo, que no conocen la palabra del Señor. Y entonces más enfocado, porque cada uno de ellos que no conocen, los que conocemos ya sabemos que vamos, pero algunos necesitamos dar esos principios de cómo enfrentar esas batallas que uno necesita para poder conocer a Cristo Jesús. Dice, por ejemplo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios, dice, para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Es fácil amoldarse a este mundo? Oh, es muy fácil, ¿sí o no? Dice, no imiten la conducta ni la costumbre de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Es muy fácil de amoldarse porque cuando uno, realmente cuando uno está joven, es por agradarse, por agradar a los compañeros de su misma edad. Dice, mira, fumate un poquito que no te va a hacer nada, si nadie te está viendo, ni tu papá ni tu mamá. Dale, entonces claro, como nadie está viendo, bueno, a ver cómo es. O tómate un traguito, es lo que a mí me ha pasado, son cosas que nadie te está viendo, ¿qué te van a decir? No lo vamos a decir a nadie, son cosas que es muy fácil amoldarnos a lo que es, pero dice, no imiten las conductas y también, ¿no? Y luego ya empieza a soltar palabras que ellos van hablando,
las conductas de ellos vas adoptando como ellos quieren ser, pero ya cuando estás con la familia es cosas que vas dejando, pero son cosas que se te pegan. Lo fácil se te pega, ¿sí? Pero necesitamos, dice que Dios nos transforme en personas nuevas, que hay una manera de pensar, porque la manera de pensar va a ser muy importante, porque hay una batalla que pelear. Yo sé que desde que dice que cada uno piensa, cada momento uno está pensando en la batalla de decisiones que uno toma. Estaba viendo que uno pueda pensar más de 35,000 a 50,000 decisiones que uno toma en nuestra mente. Pero va a ser muy importante que uno se pueda abrir nuestro ser, nuestro corazón, de poder alimentarnos de esa palabra, aquella palabra que el Señor nos ha dejado en su palabra, ser guiados con su palabra, porque esta verdad va a traer esperanza. Esta verdad en la que su palabra nos guiará, dice, a toda verdad, y la que traerá libertad a cada uno de nosotros. Y esa palabra en donde a mí, en ciertas ocasiones, cuando estaba solo, antes de tener familia, siempre ha sido el sustento, la fortaleza, la que me ha ayudado a seguir adelante, porque yo sé que el estar en lugares determinados, a veces donde uno pueda decir, Padre, oh Dios, ayúdame, siempre he visto la mano de Dios respaldando de una manera o de un lado. Dios es fiel cuando uno a Él, dice, cuando uno le clama a Él. Yo me acuerdo, estaba yendo para Cochabamba en un camión. El camión iba desgranado de maíz y entonces nos subimos unos 10 pasajeros encima del desgranado y en el medio del desgranado hice un espacio para meterme ahí para cubrirse el frío, y entonces simplemente sacaba la cabecita y tapado con maíz. Y claro, y yo iba con dinero justo y decía, bueno, Señor, tú me ayudarás, Dios siempre ayuda. Y de pronto cuando llego a la ciudad, iba caminando por una plaza y de pronto había un billete ahí un billete verde, no sé, eran $. Yo digo, ¿y esto? O sea, realmente a veces los billetes son fotocopiados o ahí tiene una propaganda por detrás. Y yo agarré y me senté y vi que si alguien venía a ver reclamarlo o alguien por aquí, por allá, no aparecía nadie, estaba como una hora sentado ahí y digo, pues lo miré y era $100. Ahí digo, gracias a Dios, seguía sentado ahí, pero ahora tenía que identificar si ese billete era verdadero o falso. Y entonces algo conocía del dólar, pero no estaba tan seguro. Y entonces, pues como hay esa escasez de cambios, dije, pues voy a cambiarlo. A ver si me cambio, me van a decir, no, este es verdadero o este es falso. Entonces necesito que me cambien Bolivianza. Sí, me dice, me lo cambiaron, me lo revisó. Y entonces digo, gracias Padre, ya tenía el sustento para lo que tenía que hacer. Así es que yo sé que son cosas que a uno lo pasa, pero y entonces, no sé, solo Dios, digo, tanto así, tanto en Chile, que en Argentina, Dios siempre ha estado guardando y he visto siempre la mano de Dios. Las batallas lo hemos tenido, las luchas las hemos tenido cada uno, pero siempre he visto la fidelidad de Dios. Así es que creamos en su palabra y más bien démosle el lugar, la oportunidad que Él entre en nuestras vidas, que nos cambie nuestra manera de pensar para que podamos conocerle como Él nos conoció al principio. ¿Sabe para qué? Para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No hay otra cosa más gloriosa de tener a un Dios que nos guarda, nos cuida, nos sostiene y asimismo uno pueda andar de la mano de Él. Por ejemplo, luego dice en Efesios 4:23.
un versículo también muy conocido, donde dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad y verdad. Renovaos en el modo de hacer de algo nuevo que va a volver a su primer estado. Como Dios nos conoció, en nuestra mente renovamos con su palabra. Reemplazar, se puede decir, renovamos en mi entendimiento. Sabemos que nuestra mente, nuestros ojos y los oídos son puertas que entran tantas cosas. Pues imagínense que uno automáticamente cuando se suba a un autobús, por ejemplo, te ponen una música subliminal, por ejemplo, las que se entiende, o música de rock, cosa que a veces nunca las has escuchado, pero obligadamente las tienes que escuchar, o miras lo que tú no tienes que ver por la tela y cosas. Entonces, de poder renovar mi entendimiento de mi mente, esa lucha que tengo por cosas, por pensamientos de Dios, por palabra de Dios. Entonces, ¿qué me implica? Invertir tiempo. ¿Y qué me va a hacer? Me tengo que vestir del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. Entonces, toda esa inversión va a hacer que yo pueda conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, ¿va a ser una batalla? Sí, seguro que sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Ahora, ellos siempre van a estar viendo de cómo hacernos caer. Conocen nuestras debilidades y son, dice, que tan pacientes para ver en qué te pueden hacer tropezar o cómo hacerte caer de ese lugar o a qué eres frágil o cuál es tu debilidad, ¿sabes? Y entonces necesitamos fortalecernos, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Primera Tesalonicenses 5:23. Así que necesitamos esta noche ser guerreros, pelear esa buena batalla con uno mismo. Y esa batalla va a traer libertad a nosotros mismos. Dice, y el mismo Dios, ¿para qué? Os dice, santifico por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esa renovación va a decir que Dios nos santifique por completo en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Esa santificación para que mi vida pueda ser un ejemplo ante los demás, ¿sí? Porque no hay otra manera de poder ganar a alguien con el ejemplo, con la conducta, con la forma de ser, que te pueda mirar y decir, mira, ese tío o ese tipo no es automáticamente cuando ves en el grupo donde estás, no hablas como ellos, la confianza se transmite diciendo, mira, en ese tipo sí tiene su palabra, tú puedes confiar. Y entonces cuando claro, este no es como los otros. Entonces vemos cómo podemos, y entonces ahí viene la curiosidad. Y algunas veces a mí me ha pasado, me han tenido que preguntar, claro, algunas veces, por ejemplo, mi jefe me ve por la iglesia, me ve por Facebook, y entonces, y claro, y ya cuando están ahí en el tema de cuando están los compañeros de trabajo, es distinto, cambia el entorno en el sentido de respeto, más que todo por respeto a la persona. Y uno cuando trata de poder, cuando te hacen preguntas, por ejemplo, el tema del diezmo, la ofrenda,
que si tú das dinero, que te están robando, como tú estás loco, estás tonto. Y entonces, no, le digo, hay ciertas cosas. Por ejemplo, le digo, una vez cuando estaba en una empresa trabajando, llega a fin de mes y claro, él viene, nuestro jefe, no sino el anterior que tenía al principio, empieza a pagar todos los billetes, pan, y cuando yo le cuento, digo, bueno, aquí hay más de 100, es decir, no, me sobra 100 euros, es que no. Y claro, voy para allá y le vuelvo a contar, aquí me sobra 100 euros, está de más. Y voy, claro, el tipo tenía 95 personas trabajando para él. Imagínate para 95, un paquete, una valija de dinero con billetes ahí. Y digo, pues Manolo, aquí me sobran 100 euros, digo. Claro, como están haciendo fila ahí, tú estás loco, me dice. ¿No es que el tío tiene tanto billete y tú le devuelves? No, de hecho, es que no puedo quedarme con 100 euros que no son míos. Más bien, gracias a Dios, a este hombre me está dando trabajo. No puedo. Pero ¿cómo, loco? ¿Cómo le vas a devolver? Que esto es chalado. Bueno, pasaron el tiempo. Y claro, de ahí ya me conoció. Y cuando vino para el tema de poder, por ejemplo, para hacer la nacionalidad y tener los papeles, y claro, todos le pedían a él, y yo también le pedí a él, por favor, que si podía ayudarme con eso. Me dice, José, si te conozco, me dice, a otros le cobraba 1.200, 1.500, me dice, vete al gestor, dile que viene de mi parte, y el que te haga los papeles. Y cuando me cobró, no me cobró nada. Y entonces vemos que el ser consciente de las cosas, el día de mañana trae su fruto. Y entonces te conocen por la forma que eres. ¿Sabes? Yo sé que cada uno de nosotros no es tan fácil. Uno, tal vez, a lo mejor, ¿qué pasa? A lo mejor te encuentras en la calle y es otra cosa. Digamos, si nadie te reclama, dice, bueno, me encontré. Pero si alguien que te ha dado y tú lo tienes, es que no, a mí no me entra. No es que a mí no, por eso. Entonces, el tema de que cada uno de nosotros podamos reflejar lo que Dios depositó, ¿no? Ser como ejemplos. Y eso, santidad la tenemos que manifestar. ¿Sí? A ver, vamos a ver. El tema, por ejemplo, todos ser fortalecidos en el Señor, el vínculo es un pacto, trae el conocer al Señor, trae una gran esperanza. Por ejemplo, en Marcos 12:30, vamos a ir a la palabra del Señor. Donde hay un compromiso y pacto, donde hacemos, donde el Señor nos manda que hagamos, cuando vamos los primeros pasos, donde nos dice, y amarás al Señor, dice, con todo tu corazón y con toda tu mente, dice, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, que es el principal mandamiento. Es donde cada uno nos vamos a fortalecer. Dice, por eso, en amarle a Él, entrar en pacto con Él, entrar en pacto con su iglesia. Dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Wow. La verdad que a pesar de poder conocerlo, a muchos dicen que la piel se le pone de punta. El tema de poder de ser privilegiados, pero ante todo de poder cumplirlo y ante todo con lo que fuimos llamados para el Señor. Dice el segundo, el 31, vamos a leerlo también, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo
Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces todo vuelca a que toda mi lucha, mi mente, sea que yo pueda ser fortalecido en todas las áreas de mi vida, de poderle amar, porque Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Él entregó su vida, Él nos dio vida eterna, dice en su palabra. Entonces no hay otra cosa más gloriosa de poder entregarle nuestras vidas. Por eso decía al principio, es un privilegio de poder estar en este lugar, de poder mirar las cosas que Él nos da. Y por qué no ser recíproco con las cosas que Él. Yo sé que hay cosas que en nuestra vida necesita ser completado, o en el sentido de que puedan familiares que los míos aún, algunos son muy duros, se quedan ahí, no, ya la iglesia no me hables de Dios, no, yo no quiero saber de esas cosas. Y entonces necesitan ser confrontados con la palabra, ¿no? Que haya un quebranto delante de Él, porque gracias al Padre hoy estamos y mañana no podemos estar, pero que en ellos pueda entrar la semillita y luego que el día de mañana pueda dar el fruto que tenga que dar y reconocer a Jesucristo como Salvador, y puedan amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, que es el principal mandamiento, y amar al prójimo. Amar al prójimo no es tan fácil. No es tan fácil en el sentido, tal vez a los conocidos sí, pero amar al enemigo, a alguien que te cayó mal, alguien que te hizo algún daño, y dicen, no, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo lo voy a amar? Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, para que podamos entender cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, para que yo pueda crecer y que pueda morir a ciertas cosas, porque no vale la pena en el sentido de poder aferrarme a ciertas cosas. ¿Por qué no llenarme de la palabra del Señor? Porque ese trae justicia, tiene equidad. Efesios 4:17. Vamos a ir ya terminando. Un poquito tocando como dice, esto pues digo, que requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice, de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Realmente el entendimiento entenebrecido es donde necesita romper esas barreras que uno ha creado, que el enemigo ha creado, ya sea por el tema de lo que estamos viendo, de costumbres, de hábitos en el cual uno tiene, pero que sabemos que la palabra de Dios tiene poder para quebrantar, y que la misma palabra tiene poder para traer sanidad. Y entonces necesitamos ser esos instrumentos, ¿no? Cada uno de nosotros, para que esas barreras de ignorancia en la dureza del corazón es un primer estado de batalla que tiene que romperse con la palabra, aquella palabra que trae claridad, trae sanidad, trae libertad, y ante todo trae unidad. Unidad en el sentido de que cuando uno comparte la palabra y uno puede dar un consejo, es cuando, por ejemplo, es tristemente como la familia hoy en día, fácil se casan y luego ya unas 2 semanas están divorciándose, porque hay un entendimiento que el enemigo ha entenebrecido, y entonces
de poder, que es fácil de romper un pacto. Yo creo que cada uno de nosotros estamos llamados a llevar una palabra de amor, porque yo sé que con Cristo se puede salir adelante, porque esa palabra va a traer una unión, pero eso lo tenemos que manifestar cada uno de nosotros, llevando una palabra de aliento, de esperanza, para que ese estado de ignorancia sea vencido con el amor. No hay otra cosa mayor que el amor que pueda unir esos y puedan ser rotos esas fortalezas mentales que uno cree. Vamos a ir a la palabra del Señor en Juan 16:13, para ir terminando. A ver. Dice la palabra del Señor de esta manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando uno pelea estas batallas, pero conociendo la verdad, dice la palabra del Señor que la misma verdad nos hará libres, sumados toda su verdad. Eso nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. Y tendremos batallas, no digo que no, sí, seguro, las tendremos hasta el último día, cuando venga el Señor nos levante y ya será otra cosa. Pero venceremos, tendremos victoria y podremos, dice, ver la gloria del Padre manifestándose en sus hijos. Yo creo que no hay cosa más gloriosa cuando una vida es transformada, ve el fruto que está dando, ve cómo ha crecido, cómo anda. Es donde cada uno de nosotros la que tenemos que levantarnos y hacer la obra a lo que fuimos llamados. Pero sí, seguro tenemos esas batallas, pero las venceremos. Y en esas nos ha de guiar el Espíritu a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de todo lo que oyere, os hará saber. Y como estamos cantando, la gloria que me diste yo se les he dado a ellos, decía el Señor. Qué gloria, ¿verdad? Somos privilegiados y podemos ser, no decir no somos dignos, pero el Señor nos hace dignos de poder manifestar esa gloria. Como Él mismo tuvo su batalla y salió triunfante en aquella cruz. Y puso, dice, a los enemigos debajo de sus pies. Allí que hay batallas que luchar, peleemos la buena batalla de la fe. Seamos ejemplo ante los demás. Y a estar agradecidos por el tiempo que el Señor nos regala. Aprovechémoslo bien el tiempo. Aprovechémoslo bien el tiempo. ¿Sí? Vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias. Señor, gracias por esas batallas en las cuales nos pusiste en nuestras vidas. Las que han sido, Señor, para cada uno de nosotros de poder crecer en nuestra vida, en nuestro entendimiento. Y Padre, tal vez hay mis hermanos que están luchando, hay batallas que están consigo mismo, con hábitos o con el carácter. Padre, ayúdanos a superarlo, Padre. Pon tu mente en cada uno de nosotros, Padre. Pon tu corazón en cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, pensar como tú piensas, sentir como tú sientes y mirar como tú miras, Padre. Ayúdanos, Señor,
cada día, como tú dijiste en tu palabra, a ser la luz y la sal en esta tierra. Que podamos ver, Señor, gente glorificada a través de tu palabra, gente transformada a través de tu palabra, pero venciendo sus batallas con los principios divinos que tú has dejado en tu palabra, establecido en tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo lo que tú nos regalas. Padre, queremos orar también por aquellas personas que están escuchando tu palabra, por aquellos guerreros y guerreras, Señor, como nuestra hermana Esthercita, con ese ejemplo de servicio que ella ha tenido y tiene, Padre, para con su iglesia, con su familia, en todo lo que es el entorno de ella. Padre, ayúdanos, Señor, a ser esos guerreros valientes, Padre, que no le tienen miedo a nada. Gracias, Padre, porque tú no nos has dado, dice tu palabra, un espíritu de cobardía, sino un espíritu donde tiene poder. Hombres preparados para toda buena obra, mujeres preparadas para toda buena obra. Gracias por la casa que tú nos diste. Gracias por los hermanos que tú nos has dado. Gracias por la madre que tú nos has dado. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has de dar. Ayúdanos, Señor, a hacer, como el apóstol Pablo decía, podamos terminar con esa palabra, dice, he peleado la buena batalla, he corrido esa carrera de llevar el evangelio a toda criatura y está preparada una corona para mí, no simplemente para mí, sino para todos aquellos que aman su venida. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más. Gracias, Padre, por todo lo que tú has establecido y lo que harás. Te doy gracias en el nombre, en un único nombre, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.